hecho de que esta modernidad termine supone, claro, me han dado 15 minutos, la imposibilidad de indicar que hay una cierta racionalidad cuantitativa, lineal, que comienza con Copérnico, Galileo, Descartes, y después va a ser Newton y llega hasta Einstein. Son una racionalidad cuantitativa a partir de la física. Lo que se necesita ahora es una racionalidad a partir de la biología, a partir de las ciencias de la vida, de la complejidad cerebral del ser humano, que es la culminación del proceso de la vida. Estos son cánones completamente distintos. Y la misma ciencia que parecería ser la gloria de la modernidad se transforma hoy en su mayor peligro, porque lo que hace la ciencia es descubrir lo que las cosas son y cómo son, pero no ve los efectos negativos. Y cuando ve los efectos negativos, se da cuenta que es necesario cambiar todo. Pero eso es cambiar los modos de vida, los modos de ver la realidad y, por supuesto, la educación va a estar confrontada a educar de otra manera a la humanidad futura si queda tiempo, porque no hay tiempo para hacerlo. Este es el problema central de este momento. Y por eso que en la modernidad, si logra tomar las medidas, va a ser un cataclismo civilizatorio. El capitalismo no puede responder a una redefinición de la modernidad. Para nosotros es un logro que en un año pues aumente la producción, se vendan más autos. Es una catástrofe. Habría que decir, este año hemos mejorado, hemos producido 5% menos de autos, porque entonces la vida será más posible. Y entonces esos criterios no darían ganancia. Este año hemos perdido capital y tenemos que empezar a pensar otro sistema distinto, pero ahí habrá que idear una civilización que yo llamo la transmodernidad. Y esto es fruto de contemplar con honestidad la situación crítica final en que nos encontramos. La educación debe tomar como horizonte ese giro de colonial que piensa la modernidad desde la periferia, que son el 90% de la humanidad, que lo piensa desde la China, la India, el mundo musulmán, el mundo bantú, y la América Latina originaria, ni siquiera la muy integrada a la modernidad. Desde ahí es de que saldrán los recursos teóricos, prácticos, éticos, para redefinir esta situación caótica en que se encuentra la humanidad. Por eso que valdría la pena de tomar esto muy en serio para poder ir adelante en el descubrimiento de un nuevo tipo de ejercicio pedagógico en vistas de esa nueva humanidad muy diferente que surgirá al fin de este siglo, al comienzo de la próxima, pero que hay que empezar a pensar las condiciones. Terminé. Pero yo creía que yo he pasado los 15 minutos. Faltaron 4 minutos. Listo. Bueno, queríamos empezar un poquito compartiendo estas reflexiones para buscar justamente esa otra educación que nos permita pensar en otro sistema distinto que nos ayude a transformar nuestra realidad. Creo que las palabras de Enrique nos animan mucho a pensar en este otro mundo posible a través de la educación, y para eso tenemos a 2 compañeras que nos van a contar un poco más de lo que vienen trabajando y lo que se viene haciendo en sus territorios. Entonces, para eso, Mel,
te doy la palabra para que nos puedas presentar a Olga. Hola compitas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien o lo mejor posible dentro de sus territorios, sosteniendo, compartiendo. Bueno, solo recordar, compis, que pueden también utilizar el chat como un espacio para poner sus preguntas. En esta oportunidad vamos a tener una dinámica un poquito distinta. Bueno, en realidad va a ser parecida a la sesión pasada, entonces vamos a tener primero las ponencias de las compañeras. Luego, esta vez no vamos a tener un espacio para preguntas después de las ponencias, porque vamos a pasar un espacio de grupos y ahí aprovecho de decirle a los compañeros que nos están viendo desde Facebook que lamentablemente ahí vamos a cortar esta transmisión, em, porque bueno, vamos a estar en trabajos de grupitos, entonces va a ser un poco complejo mantener la transmisión en ese proceso. Pero con los compañeros que se encuentran por acá en el Zoom, em, bueno, como les decía, vamos a tener este trabajo grupal y las compañeras que son ponentes hoy, tanto Olga como Mercedes, van a estar pasando por alguno de sus grupos para acompañar estos diálogos, para poder también resolver alguna duda en caso tengan alguna duda directa con respecto a algo de lo que se vaya a presentar el día de hoy. Em, y bueno, también pueden utilizar este chat para ir presentándose, para que las compañeras también tengan un poco más de idea y entre nosotros también nos podamos acercar un poco más a sus territorios, de dónde son, quiénes son, a qué espacio pertenecen, dónde están militando, activando, o también cuáles han sido las motivaciones que les ha traído al final a este espacio de nuestra escuela. Y bueno, entonces comenzamos. Nuestra primera ponente del día de hoy es la compañera Olga Domenech, que ya se encuentra por aquí con nosotros. Ella es agroecóloga con experiencia en el diseño e implementación de programas educativos universitarios, tanto en contextos rurales como urbanos, así como en la elaboración y ejecución de proyectos productivos y agroecológicos desde una perspectiva participativa en educación popular. Fundadora del programa de formación de pregrado en agroecología de la Universidad Bolivariana de Venezuela y el Instituto Agroecológico Latinoamericano Paulo Freire y ALA en Venezuela. Sus temas de investigación incluyen estudios rurales y campesinos, agroecología política, educación popular, feminismos campesinos y despoblamiento rural, con un enfoque más reciente en el estudio de sujetos e intersubjetividad. Participante como investigadora y docente en la maestría y el doctorado nacional de agroecología con el equipo de investigación masificación de la agroecología Ecosur México, como también de la especialidad nacional en bienestar comunitario, mención agroecologías y soberanías alimentarias, del programa de especialidad interinstitucional en soberanía alimentaria y gestión estratégica de impacto local, Pies Ágiles en México, y del grupo de investigación de territorios alternativos en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. Actualmente está trabajando con comunidades indígenas y campesinas en Venezuela y el sureste de México, Colombia, Chile y Nicaragua, investigando colectivamente sobre temáticas en agroecología y procesos educativos. Muchas gracias, Olga, por acompañarnos el día de hoy, motivar el diálogo, el debate y bueno, nos quedamos contigo y esperamos poder escuchar un poco más también de estos procesos desde el país y el pueblo compañero y hermano de Venezuela. Muchas gracias, Mel. Muchas gracias, compañeras y compañeros de Alzacuy. Bueno, muy contenta nuevamente de estar en este espacio. Creo que motiva mucho ver que pues, las organizaciones populares están pensando justamente en un tema de formación, de educación, de, de discutir, ¿no?, sobre estos temas que son tan vigentes, bien como lo comentaba Dussel, ¿no?, en esta introducción. Bueno, como ya hice una presentación muy larga de él, pues yo tengo un largo camino en este proceso. No sé si podemos compartir la presentación. Son tan amables, compañeras, compas. Gracias, Nel. Y pues yo traje aquí para me pidieron como hablar un poco sobre estas otras formas, ¿no? De aprender, de compartir, de saber, y traje pues para esta actividad un poco mi caminar. O sea, parto hablando un poco desde dónde estoy hablando, conversando, y pues hace más de 20 años
mi carrera, mi camino en este sentido inició en la organización y la fundación de la Universidad Bolivariana de Venezuela, que me movió muchísimo. Mi formación es médica, yo soy médica veterinaria de formación, pero al estar allí, compartir desde allí con un equipo multidisciplinario, con un currículum que ya tenía caminos recorridos desde el sur de Venezuela en Bolívar, con unos grupos de pueblos originarios y de comunidades campesinas, pues nos dio mucho que pensar, ¿no? Y en un tema que para mí era completamente nuevo, que hablaba sobre la agroecología. Entonces quiero comenzar desde ahí, desde ese preguntarme, y mi presentación, como ustedes pueden ver, habla de no solamente de mí, sino de lo que he aprendido en el camino, de lo que he compartido entre maestros pueblos. Para mí fue determinante en esto de cómo pienso los procesos educativos. Y después las educandas y educandos que he tenido el privilegio, pues, de compartir, ¿no? De caminar, de sentido. Aquí me refiero a los pies ágiles, me refiero ahora al NBC, me refiero a la maestría en agroecología, me refiero a los DIALA, en fin, todo eso ha tenido que ver con este sentido, ¿no? De cómo pensamos la educación desde los pueblos. Entonces, la siguiente lámina, si son tan amable. Comienzo entonces con el espacio de la UBB, la Universidad Bolivariana de Venezuela. Comentarles que este programa de formación de grado en agroecología nace en una universidad nueva, emergente en el 2003, y les muestro ahí una foto del edificio, porque ese edificio antes de ser UBB fue PDVSA, Petróleo de Venezuela. Simbólicamente, sacar a la empresa petrolera de ese edificio, que era una especie de, digamos, de élite, de un paraestado, eh, eh, de meritocracia presente en el centro de Caracas, y colocar ahí una universidad de carácter popular que reivindicaba el derecho a la educación, que reivindicaba el derecho a mirar, a descentralizar la ciencia, a cuestionar las universidades tradicionales. Todo eso simboliza la Universidad Bolivariana de Venezuela, y así emerge y nace. Y en ese sentido aparecen programas, no carreras, sino unos programas de formación de grado que buscaban justamente transformar la realidad, darle sentido a una constituyente que nació en 1999 y que planteaba una idea central: transitar hacia la soberanía alimentaria. Por eso aparece el programa de agroecología, que después ustedes van a escuchar por todos lados, el PFG de agroecología en la UBB, y fue un proceso paulatino de ir entendiendo qué entendíamos desde las academias, desde los libros, ¿no? Que eso que se llamaba agroecología, pero algo que impactó en todos nosotros, en todo este equipo que fue fundador de este programa y que después fue creciendo en todo el país, desde los edificios, pero después nos fuimos a los territorios, y eso es lo que ya nosotros llamamos ambientes, donde ya no era simplemente un edificio, era una parcela, era una comuna, es un fondo zamorano. Ahí se abrió el programa, y todavía en plena crisis persiste. Y aquí tengo que nombrar, por ejemplo, al profesor Víctor Peralta en Marina, que en plena crisis aún siguen existiendo ambientes de agroecología dentro de los territorios, tratando temas que son centrales y neurálgicos para la soberanía alimentaria. Entonces, ven una foto del Orinoco, ahí está la UBB Bolívar, todos los compañeros que han estado trabajando allí desde Las Vegas, del Orinoco, las formas de trabajar. Ahí tenemos una foto también de Aragua, de Maracay, donde también hacemos encuentros, simposios, discusiones, encuentros de semilla, y así hemos armado una red que aún persiste y que paulatinamente tiene que ver también con la resistencia del pueblo venezolano, porque aunque todo el mundo pensó, el rentismo petrolero borró la memoria del pueblo, pues en plena crisis aparecieron los conucos en toda la ciudad. Entonces nos habla de una memoria que está viva, de una memoria que está latente, de un pueblo que se encuentra en colectivo, también resiste, y resiste también si tiene soberanía alimentaria. Entonces es algo bien complejo que no hemos resuelto. Y hay muchas contradicciones, muchísimas sin duda, pero la agroecología en Venezuela existe. Existe, y nosotros hemos tratado de ir documentando el programa y otros tantos programas como Todas las manos a la siembra, etcétera, etcétera. Entonces, este fue mi primer espacio, mi gran espacio hasta el 2017, donde estuve caminando junto a los compañeros de diferentes territorios, en diferentes pueblos, en edificios, en ministerios,
caminando por todos estos espacios que me permiten hablar un poco de estos procesos. Rápidamente la siguiente lámina, ahí digamos que la gran innovación que tenemos en esa experiencia es que trabajamos por aprendizaje por proyecto. Fue una propuesta inicial. Tuvimos la oportunidad inclusive de contar con el apoyo del compañero Jara de Centroamérica para trabajar el tema de sistematización de experiencia en investigación, acción participativa. Y otra súper experiencia que creo que vale la pena rescatar, que nosotros estamos por ahí empeñados en armar un espacio de seminario, es la experiencia en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez con la CEPAP, donde los estudiantes arman su propio diseño curricular y a partir de ahí diseñan y toman las materias que les interesan en función de sus propias necesidades. Entonces, eso no existe, o yo por lo menos no he conocido experiencia similar donde le den tanta libertad a los participantes, a los estudiantes, a los educantes, que permita solucionar los problemas que están presentes. La siguiente lámina, por favor. La otra experiencia que quiero comentarles y presentarles es quizás la segunda más importante para mí, que fue descubrir en los pueblos, en Sanare, en estas montañas verde azules, así como dicen los morochos, a los maestros pueblos. Y este es un movimiento, una organización de base que nace en los años 75, que estuvo vinculado con una intoxicación masiva, que generó el encuentro de voces entre la teología de la liberación, la guerrilla, y un movimiento campesino que paulatinamente fue tomando poder, y en ese tomar poder lograron construir sus propias casas, armar sus propias escuelas, sus propias universidades, sus laboratorios. Nosotros conocimos desde la UBB esta experiencia como en el 2005-2006, en un encuentro nacional de biotecnología, y fueron los primeros campesinos que nosotros conocimos y encontramos que tenían laboratorios de biocontroladores biológicos, eran campesinos que hacían ciencia. Y para nosotros fue tan poderoso conocerlos, encontrarlos, que posteriormente ahí se abre desde su organización el programa de agroecología en Sanare. En este ejercicio después me fui a hacer la tesis doctoral y recorriendo y conociendo con mayor profundidad el proceso, aparece una universidad que es la Simón Rodríguez, justamente la que le comenté en la CEPAC, que abrió un curso allí para formar educadores, porque los maestros se iban de ahí, no eran de allí del territorio. Ellos empezaron a cuestionar ese proceso y generaron una propuesta para ellos mismos, ser los maestros en sus comunidades. Y en ese proceso de sistematizar, de conocer, de reconocerse, apareció el sujeto colectivo del maestro pueblo. Desde entonces, pues yo veo sujetos colectivos en todos los territorios donde voy, el poder de los compañeros y compañeras que desde ese momento se declararon pensantes. No hemos asumido como pensadores campesinos, nos dice uno de los morochos. Y desde allí, desde la oralidad, desde el saber, desde la memoria, desde el territorio, pues cuestiona, inclusive infiltraron el currículo de las escuelas del territorio y lograron incorporar los liceos agroecológicos. Entonces, es una experiencia muy poderosa, porque no solamente es eso, sino la emancipación de las mujeres en cooperativas, en asociaciones. Ahí nace el Día Nacional de la Semilla Campesina. Todos estos compañeros, organizaciones como cooperativas, asociaciones, y tal como ellos lo plantean en muchos espacios, ellos hicieron la revolución antes que Chávez, y sin duda fue así. Entonces, es muy poderoso cuando un pueblo organizado, un pueblo que va tomando conciencia, un pueblo que se va autoformando, que va cuestionando, politizando sus procesos, toma tal poder para transformar su presente y con eso su futuro. En la siguiente lámina, por favor. Entonces este maestro pueblo está presente en los territorios, después tuvo de alguna forma un impacto en algunas políticas públicas en Venezuela que consideramos importantes. Y aquí tengo algunas ideas generales, de todas maneras me imagino que esta presentación va a quedar para el grupo. Y el axioma del pueblo y su sabiduría es cuestionado, es eternamente subestimado, negado, excluido. Un pueblo que es maestro inagotable, inigualable desde el ancestro en eso de ubicar, domesticar, producir, conservar y sazonar alimentos, conocimientos, aprendizajes, arte y cultura. Un atípico educador, dicen los compas. Es maestro por sus saberes, pero más por su filosofía de vida. Y aquí tenemos algunas reflexiones más de estos compañeros que dicen: reflexiones caseras y de nuestra propia cosecha, exponemos a continuación los aportes de la herencia prehispánica y popular
para el cambio social, infiltración del currículum popular en el otro. La sabiduría de los iletrados y la justiciera necesidad del encuentro de saberes, pues estos escriben fuerza de cultura, acervo para la educación, donde el campo, el campesino y su cultura están llamados a ir o venir a la otra escuela con otro currículum. Y hay unos documentos que ellos tienen desarrollados, sistematizados desde su propio caminar a lo largo del tiempo. Y cuando llego acá a Yucatán, tengo el privilegio de trabajar con estos compañeros de Pies Ágiles y ahora el NBC, me encuentro con estos maestros pueblos, maestros mayas, que es el famoso Acansahop, que es una especie de sabedora maya, que vive desde la memoria y que tiene un conocimiento, son portadores de un sistema de conocimiento de hace 5.000 años que sostienen todos unos procesos vinculados con la permanencia de la milpa, los solares, el manejo de las abejitas meliponas. O sea, hay una constelación de conocimientos y desde una perspectiva sistémica, desde la complejidad, que rara vez vamos a poder entender desde la lógica académica. Entonces, estos elementos, digamos que estos sujetos colectivos, históricos, complejos, permiten pensar en otro modelo educativo, en otra forma de aprender, en otra forma de conocer, pero también en otra forma de enseñar. En la siguiente lámina, si eres tan amable, vamos a ver entonces esta última experiencia donde he estado inmiscuida, que es el programa de Pies Ágiles. Es un programa nacional en México que abarcó 21 estados. En la primera cohorte tuvimos casi 300 estudiantes a nivel nacional, pero cada estudiante a su vez trabajaba con su comunidad de aprendizaje. Es decir, son compañeros, compas que vienen de organizaciones sociales, que tienen experiencia en procesos agroecológicos, de educación popular, de soberanía alimentaria, y eso permitió pues el encuentro poderoso de mucha conocimiento desde las experiencias de sabiduría que dialogaban con la ciencia, con los laboratorios, con las instituciones, con compañeros también sensibles, científicos sensibles, académicos sensibles, que abrieron espacios para organizar otras comunidades de aprendizaje. Y desde aquí, desde Yucatán, Quintana Roo, tuve el privilegio de trabajar con en total 24 compañeros que desarrollaron líneas de investigación vinculadas a sus propias necesidades y eso permitió el desarrollo de 4 áreas temáticas clave, vinculadas con educación popular, vinculadas con maíces, y rescate de variedades de maíces locales, la milpa y procesos educativos populares. No sé si me escuchan, ¿me confirman? Se escucha distinto, pero sí se te escucha. Ok. Muy bien. La siguiente lámina. En el ejercicio del NBC, del Pies Ágiles, pues trabajamos con una plataforma, Moodle, y tenemos encuentros periódicamente, pero ellos van trabajando directamente en los territorios de acuerdo a las instrucciones que se van adaptando a las necesidades y complejidad de cada COA, de cada comunidad de aprendizaje. Y ahí aparecieron, por ejemplo, ahí ven una imagen central donde aparece una embarcación que es considerada basura y sobre esa, estos compañeros de ese espacio de CISAL armaron un cantero organopónico y tienen hasta abejas y tienen un espacio donde van construyendo otros procesos educativos en el territorio. Y aquí vemos un poquito el diseño curricular también en esa lámina que están viendo actualmente, donde el problema se va armando colectivamente, se va preguntando colectivamente y se van desarrollando habilidades y capacidades en función de las propias necesidades, pero también a través del intercambio y el encuentro entre sabedores, experiencias previas. El territorio pues ya tiene experiencia, o sea, siempre vamos a encontrar compañeras y compañeros que lo han resuelto el mismo problema en otro momento de manera diferente. Entonces aquí es importante reconocer el territorio desde el histórico, reconocer el territorio en su potencia, reconocer las voces de las compañeras y compañeras que han estado trabajando, han estado viviendo a lo largo del tiempo, y eso permite cierta flexibilidad y también muchas formas de resolver los problemas, ¿no? De pensar los problemas y de dialogar desde la realidad. Entonces aquí tuvimos, digamos, 3 grandes procesos o parte del proceso, 3 grandes saldos. Uno, los egresados, que fueron especialistas o diplomantes. 2, conocimientos y metodologías que están apareciendo, emergiendo en los procesos de sistematización.
y un gran saldo de experiencias organizativas y articulaciones que hoy podemos evidenciar, ¿no? Como parte de ese proyecto. Y aquí trabajamos justamente con consolidando el proceso de aprendizaje por proyecto y las comunidades de aprendizaje. Y digamos que son dos elementos claves para esta experiencia. La siguiente. Y con esta experiencia que estoy compartiéndoles, pues quiero llegar al análisis, ¿no? Digamos que, ¿qué es lo que me ha enseñado? ¿Qué me ha enseñado este caminar? Y tengo también que hablar un poco de mi acercamiento, por ejemplo, con la maestría en agroecología, en Ecosur, que justamente está vinculada a la formación de cuadros, ¿no? De compañeros de la Vía Campesina Internacional y de organizaciones también de México, que están vinculados a dinámicas o procesos agroecológicos, que también participan desde otra mirada y que hoy Mercedes le va a comentar un poco más porque de alguna forma la alternancia como metódica está presente en ese ejercicio y nos permite evidenciar algo que es bien importante. ¿Qué nos diferencia de otros procesos educativos? ¿No? Aunque digamos que en esto que yo les acabo de presentar hay unos que son más desde de los pueblos campesinos y otros más desde instituciones, ¿no? Con perspectivas institucionales, pero que logran dialogar, digamos, con los territorios o fueron pensados desde los territorios y que después se institucionalizaron. Y ahí tienen muchísima experiencia los compañeros del Movimiento Sin Tierras, por ejemplo, en Brasil. El modelo educativo dominante, digamos, este que nosotros conocemos, ¿no? Que nos formamos como ingenieros, médicos veterinarios, agrónomos, etcétera, etcétera, de alguna forma su forma de pensar, la forma en que logramos pensar desde allí, está planteado también a estas lógicas, obedecen a estas lógicas de intereses corporativos, ¿no? Así como lo decía Dussel en esta pequeña introducción. Entonces, financian proyectos, estos proyectos, por supuesto, determinan el perfil de estos profesionales que están necesitando la agroindustria, por ejemplo. Experto en tomates, experto en uso de, qué sé yo, de insecticida, experto, entonces así se van ramificando y mientras más especializado eres, que sí es muy importante, las especialidades son importantes, no por eso no digamos la existencia y la importancia de la ciencia, sino la capacidad de poder ver eso que tú sabes frente a todo lo que está sucediendo. A eso nos referimos, el impacto que genera. Entonces, regularmente, pues estos diseños curriculares convencionales forman a un profesional despolitizado, un profesional desmemoriado, un profesional muy técnico, que pocas veces es capaz de analizar qué sucede, ¿no? Con lo que está haciendo, que está aprendiendo, qué impacto tiene, cómo impacta, qué genera, qué transforma. O sea, no logra ver el todo, sino ve una partecita de ese todo. Entonces, es un modelo de educación instrumental, ¿no? Y ese modelo de educación instrumental niega la existencia de otros tipos de conocimientos. O sea, son brujerías, son conocimientos subalternos, son conocimientos, es atraso, eh, eh, es lo que no queremos ser, ¿no? Frente a este tema de la modernidad. Entonces, ese ejercicio de la negación o de un conocimiento que sí vale, que sí está validado desde la ciencia, frente al otro conocimiento, otro sistema de conocimiento, que es negado, es oculto, es descalificado, es algo que nosotros vamos a encontrar en este ejercicio también de pensar estos procesos educativos. La siguiente, por favor. Y ahí, pues, va a ser muy importante, o lo que yo he aprendido a lo largo de este tiempo, y he estado acercándome también con otros grupos que así también han estado caminando, desarrollando, la importancia de visibilizar, la importancia de, no de reconocer, porque el reconocer significa que yo le estoy dando así como una previstecía, te reconozco, ¿no? Él siempre ha existido, ella siempre ha existido, este maestro Pueblo Manzanares, el sabedor maya, de nuestros pueblos originarios, siempre han existido. El tema es que yo he negado su existencia o no he tenido la capacidad de mirar su existencia, porque me lo negaron también. O sea, no puedo dialogar con alguien con algo que nunca apareció en mi imaginario. Entonces, esto de cuestionar desde dónde estamos pensando es muy, muy importante y muy significativo. Entonces, aquí aparece la importancia y vuelve a aparecer en la discusión la importancia del sujeto, que desde la bibliografía, pues dice que en los años 70, durante la crisis de la década de los 70, 80, apareció desde la sociología, pero después desaparece, ¿no? Cuando aparece todo el tema eh, del modernismo y de la globalización y todos estos procesos de escalamiento y masificación de la modernidad,
Y ahora nuevamente vuelve a haber un auge sobre este proceso, quizás vinculado a este proceso de crisis que estamos viviendo, ¿no? Entonces, aquí recordamos autores, por ejemplo, como Hugo Semmelmann, pero hay muchísimas más, ¿no? Silvia Rivera Cusicanqui, muchas mujeres y voces desde los pueblos también nos están haciendo el mismo llamado, que nos dice que no es posible pensar en ninguna estructura social si no estamos visibilizando a este sujeto, porque son los que determinan los procesos sociales, que están vinculados a un proceso también histórico, un contexto histórico, que va desarrollando y va determinando el territorio. Estos sujetos también están situados, ¿no? Y hay relaciones, o sea, no se repiten. O sea, este maestro pueblo que está en Sanare no es el mismo maestro pueblo que está en Las Vegas del Orinoco, o es el mismo maestro pueblo que está en las chacras, en el sur en el sur de nuestro continente, ¿no? En los pueblos mapuche. Entonces, está vinculado justamente a esto, a estos mundos que se van generando y se van estableciendo a lo largo de ese espacio que está en movimiento. Entonces, estamos acostumbrados también como que si todo fuera estático y el mundo está en movimiento. Entonces, aquí vuelve también a ser muy importante esto que llamamos subjetividades, porque pues está vinculado a esto de las prácticas y las relaciones que se van generando de acuerdo a los intereses y la intencionalidad de transformar. Entonces, hay este elemento del sujeto, la sujeta, no me refiero a un individuo, estamos refiriendo a un sujeto colectivo, a un sujeto histórico, eh, que, que aparece, que tiene un sistema de conocimiento muy claro, que ha vivido toda su vida ahí, que tiene un conocimiento sobre esto de las agriculturas, sobre los sistemas alimentarios, no con las mismas categorías que tú y yo conocemos, pero desde su perspectiva, y que tiene un mundo desde la complejidad que nos permite pues profundizar, conocer, discutir, analizar las problemáticas que actualmente hoy tenemos. Entonces yo creo que aquí hay una cantidad, una potencialidad gigante de luces, de fueguitos, ¿no? Que nos alumbran el camino para pensar estos procesos educativos. Y aquí vemos una imagen, por ejemplo, esto fue en Quintana Roo, en las caravanas agroecológicas. Hicimos una caravana agroecológica el año pasado, el antepasado, hicimos un recorrido por todas esas comunidades de aprendizaje entre todos. Y este compañero Maya nos hablaba un poco de cómo él diseñaba, o sea, cómo tenía su milpa, ¿no? Y todo, cómo se asociaban las plantas, los animales, las aves. Y si tú discutías de la ecología con él, pues tenía unos principios de sinergia, de conexiones, de interacciones importantísimas, que él lo dejaba muy claro desde su narrativa. Entonces aquí nos tuvo cautivados desde su historia, su proceso, como 3, 4 horas, y era fascinante, ¿no? Todo lo que conocía, sabía y desarrollaba en ese espacio. Y abajo vemos un cultivo urbano, porque también, o sea, el hecho que vivamos en la ciudad no significa que no tengamos memoria. El hecho que vivamos en la ciudad no significa que no tengamos un pasado, ¿no? Y que no nos podamos vincular con la tierra de una forma diferente. Y yo creo que la agricultura urbana pues, nos permite justamente hacer eso, ¿no? La siguiente. Olga, te quedan 4 minutitos. Oh, rápido, entonces sí, ya voy súper atrasada. Ajá. La siguiente. Ajá. ¿Qué nos enseñan entonces estos procesos educativos? La de arriba, por favor. La anterior. Ajá. Este es un artículo que también armamos unas compañeras y yo, Amparo y Limbania Vázquez, justamente pensando, viendo otros procesos educativos y nos decían, ¿qué nos enseñan estos procesos educativos? Como el movimiento zapatista, los compañeros del Cauca, otras dinámicas que son más territoriales, que no hablan de procesos que están situados, muy situados. Uno, que todos cuestionan al sistema educativo convencional porque reproduce una sola lógica, reproduce un solo tipo de conocimiento, reproduce y niega la existencia de otros. Educan para la vida, para vivir en comunidad, no para competir, para solucionar problemas comunes y también porque se valora la experiencia. Visibiliza al sujeto, pero también su contexto y su historia. Reconectan el pasado, es un elemento clave para poder entender el presente y, por supuesto, perfilar el futuro. Y abre la posibilidad de las polifonías y el dialogismo. Cuando hablamos de polifonía, hablamos de muchas voces, incluyendo niñeces, adultos mayores, mujeres, hombres. La palabra es también sujeto y no existe sin diálogo, nos recuerda Becky. Y también muchos tenían relaciones o no con el Estado y tomaban una posición frente a esto. Entonces, como les decía, el movimiento Sin Tierra del MST, y eso está muy bien documentado en los trabajos de Palau y otros colectivos, otros grupos,
logra intervenir y utilizar, digamos, hacer uso de las políticas públicas del Estado para poder escalar la agroecología a diferentes niveles. Entonces, los movimientos sociales y organizaciones tienen diferentes lugares y diferentes maneras de diseñar. Uno, que diferentemente, o sea, están pensando en los pueblos originarios, es diferente a los que están pensando en los movimientos sociales. O sea, hay miradas y hay intervalos entre estos grupos y nos hablan justamente de la educación. La siguiente, ya para cerrar. Olga, se te escucha un poquito mal, lo ultimito se escucha un poquito mal. Sí se escucha, pero se Hola. escucha un poquito mal. Ajá, ¿y ahora? Súper bien. ¿Sí? Ok. Para cerrar entonces, pues, con algunas reflexiones, la agroecología posibilita escuchar otras voces y eso es una súper ventaja a las comunidades, permite mirar este sujeto pensante que nos recuerda Semmelman, que sostiene otros sistemas de conocimiento, pero también visibiliza un sujeto que se niega, se revela a la negación de su existencia como pueblo. Nos plantea también que es posible cambiar de lugar de enunciación, que nosotros también podemos, desde la alteridad, colocarnos en el lugar de la otra y del otro y poder ir pensando colectivamente. También pensar que hay relaciones de poder que están presentes en nuestro hacer educativo. O sea, siempre hay relaciones de poder y por lo menos estar consciente de ello creo que es un elemento importantísimo. Que en todos los procesos van a aparecer estos sujetos pensantes y críticos que nos permiten justamente romper con esta lógica del individualismo, estimular el encuentro, estimular relaciones recíprocas en tiempo y espacio, aprender colectivamente. Todo el mundo tiene algo que enseñar y todo el mundo tiene algo que aprender. Yo creo que ese es un principio que también deberíamos considerar en nuestros procesos educativos locales, territoriales, y esto nos permite hablar en lo pensar en lo no pensado, que justamente posibilita la existencia de otros horizontes de vida que seguramente ya existen, posiblemente están hasta al lado de nosotros y no lo vemos. Entonces, empezar a transformar nuestra forma de mirar, de sentir, de presentir, de saber, de conocer, de romper con muchas de estas lógicas que llevamos estructuradas en nuestras mentes y nuestra forma de pensar, creo que es un elemento clave para hablar de otros procesos educativos. Y cierro ya con nuevamente algo que siempre me movió, sigue moviéndome, que son las palabras de los maestros Pueblos, los morochos escalones, en la siguiente lámina, para cerrar, que nos dicen: un pueblo acusado de inculto, atrasado, involucionado y analfabeto, sabe incluso leer el rostro del tiempo y con sus cábulas y particulares lecturas de su propia realidad. Quien sepa leer la intención de las nubes, el canto de los pájaros, el viaje de las hormigas y bachacos, tienen cada día un libro inacabado y en la naturaleza y sus fenómenos una escuela, universidad. De los morochos escalones, para todas nosotras y nosotros y nosotras. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Olga. Justo como decía antes de empezar la sesión, siempre es muy, muy grato poder escucharte, poder recordar también cómo se construyen estos sujetos colectivos, estos sujetos históricos que han estado, siguen estando y estarán porque resisten, porque existen colectivamente y desde la colectividad hacemos estos procesos de resistencias y de reexistencias. Y bueno, te agradezco muchísimo por la ponencia, así que le paso ahorita la voz a Beri para que presente a Mercedes. Muchísimas gracias, Olga. Compitas, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta, pueden ir escribiéndolas en el chat. Luego vamos a sistematizar todas las preguntas para que posteriormente las compañeras, tanto Olga como Mercedes, puedan hacer respuestas de estas preguntas, porque vamos a hacer un trabajo grupal. Gracias, Mel. Muchas gracias, Olga. Qué lindo y qué alentador ha sido escucharte. Me quedo mucho con esta idea central de los maestros pueblo, de que todos los pueblos son nuestros maestros y nosotros mismos también, ¿no? Y entonces con esta invitación tan grande a pensarnos desde otras formas no convencionales de seguir educándonos, ¿no? Y de seguir mirando sobre todo la riqueza que hay en nuestras diversidades, tanto de pueblos, de personas, de existencias, de espacios colectivos y sobre todo mirando también en la riqueza que hay en esta diversidad de encuentros en esta escuela, ¿no? Entonces, qué lindo poder escucharte y con esos mensajes tan bonitos también nos vamos a presentar a la compañera Mercedes Torres Ebel. Ella es formadora del Yala Iximuleo de Nicaragua y es egresada de la maestría en agroecología.
Y para conocer más de ella, nos invito a todas, a todos y a todes a escucharla. Bienvenida, Mercedes. Sí. Hola compañeros, compañeras y compañeras por ahí. Bueno, soy la compañera, mi nombre es Mercedes, estoy desde el Yali Sunuleo ahorita, desde la finca les mandamos un fraterno saludo. Pues hasta hace un mes que nos pusieron el wifi, así que podemos tener esta conexión ahora por eso. Pues espero de que porque se ve que viene una brisita, que no nos vaya a afectar mucho el audio, si no, en cualquier caso voy a apagar el video. Y bueno, vamos a iniciar un poco hablando sobre los yalas y después vamos a culminar con el yala donde yo estoy actualmente, el Yali Sunuleo. Pues los yalas surgen allá por el 2008, se fundan en Venezuela bajo el nombre de Instituto Agroecológico Latinoamericano, Paulo Freire. Hasta el momento hay alrededor de 11 yalas. Tenemos yala en Colombia, en Mariacano, el Yali Sunuleo aquí en Nicaragua, el ELA en Brasil, también está el Yala Guaraní en Paraguay, están las Sembradoras de Esperanza en Chile, bueno, el Yala Paulo Freire en Venezuela. También un proceso de formación en Cuba bajo el nombre de Aniceto Pérez, el Yala Amazónico en Brasil, la Universidad Campesina Única en Argentina, y hace poco que se inauguró también el Yala Mamatingó en República Dominicana. Partiendo de eso, vamos a decir que Yala forma parte de una red de escuelas de educación técnica y superior en las que confluyen las mismas bases filosóficas de todo el movimiento. Los estudiantes que están aquí son jóvenes activos de diversas organizaciones pertenecientes a la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la CLOC, y la Vía Campesina. Allá para el 2016 ya existían la mayoría de estos yalas, pero a nivel de región centroamericana y del Caribe no existía un proceso de formación como yala, pero sí existían otros aquí en Nicaragua, como por ejemplo teníamos una escuela de formación en Santa Emilia, Matagalpa, más el nombre de Rodolfo Sánchez Busto, y también teníamos una escuela regional de formación política ubicada en la capital Managua. Debido a toda esa y otras razones, se funda aquí en Nicaragua, en Santo Tomás Chontali, el Instituto Agroecológico Latinoamericano y Yala Sunuleo, que significa tierra de maíz en maya quiché. Esto ocurrió en el año 2018, hasta la fecha tenemos 3 cortes que se han dado ahorita, con alrededor de más de 70 personas egresadas de los países de Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala. Tuvimos una corte con la presencia de compañeros de México y también tenemos compañeros de República Dominicana. Una de las cosas más valiosas de esto es que, por ejemplo, en el YALA de República Dominicana son los mismos jóvenes egresados los que están dirigiendo este YALA. Entonces es como esas semillitas que se plantaron desde acá, desde la parte regional, y que se ha venido fructificando a nivel de la región. También tenemos que mencionar otros procesos exitosos de formación, como por ejemplo en El Salvador tenemos una escuela de formación llamada Tutayú, que está dando un técnico también, igual que en Nicaragua, y también la más reciente, la escuela Margarita Murillo en Honduras. Estos procesos de formación, pues cada YALA tenemos las mismas bases, pero cada uno es un poco diferente en el sentido de la titulación. En el caso de Nicaragua, tenemos una formación técnica de 2 años que está avalada por el INATEC. El INATEC es el Instituto Nacional Tecnológico. Pues nos avala y nos da una currícula de 2 años, pero nosotros y nosotras pues la amoldamos a la agroecología. Yo quiero decir también de que estos procesos de formación son procesos que te van cambiando y no solo van cambiando a los estudiantes, sino que van cambiando a todas las personas que puedan llegar al instituto. Hay muchas personas que vienen acá con una mentalidad bastante convencional de producir bajo agroquímicos, porque así me enseñaron, así me dijeron.
pero por medio del diálogo, por medio de la conversación, por medio del intercambio, todas esas ideas van cambiando. Entonces son procesos que se vienen dando a lo largo de toda la formación. Quería mencionarles como un día de formación en nuestro instituto. Pues un día puede estar marcado por diferentes formas. Iniciamos siempre con un día de lecturas matutinas. Estas lecturas consisten en no solamente darle un papel a los chavalos y que se pongan a leer, sino va más allá hacia la reflexión de cómo podemos intercambiar eso que estamos leyendo y cómo podemos compararlo con nuestros países. Porque, como les mencioné antes, ya la tiene un carácter internacional. Los muchachos que vienen acá en Nicaragua por 45 días, 60 días, cada uno de estos jóvenes pues trae contextos diferentes en sus países. Luego de las lecturas pues se hace una mística. Una mística es como un recordatorio de todas las luchas que se han venido viendo a raíz de los años. Puede ser también como un llamado, un levantamiento pues contra el agrotóxico, pues contra el capitalismo. Se hacen las místicas, y las místicas no solamente es hacerla en la mañana y que se olvidó, sino que tiene que estar en todo el día de estudio. Luego de eso, pues tenemos en las noches actividades nocturnas que pueden ser presentaciones en tiempo comunidad, que más adelante voy a hablarles sobre eso. Y también otras actividades son las noches culturales, que las noches culturales nos permiten contextualizar lo que está sucediendo a nivel social y político en los países, pero también es un momento de intercambio cultural en cada uno de ellos. También tenemos cineforos. Los cineforos pues son películas, documentales que también se ven, pero que también se tienen que analizar, se tienen que debatir. Y esto nos va ayudando a que los jóvenes, las mujeres y los hombres tengan una conciencia para poder analizar lo que está pasando. Va algo más allá de solamente ver una película ya. Y bueno, tenemos también las clases dentro del aula, pero también tenemos clases fuera del aula. Tenemos la parte teórica y la parte práctica que se hace, bueno, todos los días las realizamos, junto con las prácticas del campo. Y más o menos eso sería como un día en el Yala. Cada Yala lo hace de manera diferente, pero es como, estos son como guitas de que podemos decir que cada Yala tiene como una línea parecida a esa. También en el Yala, específicamente en el Yala Nicaragua, pues tenemos una currícula de 2 años. Esta currícula se basa en descolonizar la mente de los jóvenes. Si bien las universidades, y yo soy testigo de eso porque yo vengo de la universidad estatal, forman de manera convencional, se forman solamente para que vendas agroquímicos, que te sientas un poquito como que va a darle solución a las personas. El YALA pues nos cambia la mente. El YALA no forma a las personas para ir a vender químicos, para ir a vender recetas. El YALA te forma de manera integral para fomentar el pensamiento crítico, para desarrollar estrategias, para acompañar a las personas, para reivindicar los saberes que tienen los campesinos y las campesinas, porque una de las cosas que más ha tocado desde la revolución, más llamada Revolución Verde, es de que eran los agrónomos los que tenían el saber absoluto y los campesinos y campesinas pues tenían que agachar su cabeza y si el agrónomo decía que era eso, ellos tenían que hacerlo. Pero en cambio la agroecología nos viene a decir de que los saberes ancestrales tenemos que reivindicar cada uno de esos saberes de las personas. Entonces, en el Yala Xinule utilizamos, voy a mencionar todas las metodologías que nosotros utilizamos en la formación. Una de ellas es la metodología de la alternancia y la otra es la metodología de campesino a campesina. Bueno, la metodología de campesino a campesina es una metodología crucial en la formación de jóvenes porque fortalece su identidad, extrae elementos teóricos, pero con la práctica, donde los jóvenes
solamente son facilitadores de los procesos. Y son los campesinos, las campesinas, los que son promotores del mismo. Machín Sosa menciona que cuando el campesino ve, hace fe. Entonces, para nosotros es bastante importante fortalecer la parte práctica en todo lo que se haga. Y por medio de la metodología de campesino a campesina se crea vinculación comunitaria, y la vinculación comunitaria nos ayuda a la territorialización de la agroecología. Es decir, llevar todo esos conocimientos y saberes, pero territorializados. Nosotros no decimos que tenemos recetas, que como se haga aquí, tiene lo que hacemos en Nicaragua, tiene que funcionar en El Salvador, tiene que funcionar en Honduras, en Guatemala, porque sabemos que las condiciones en cada país son diferentes. Incluso en un mismo país, las condiciones del suelo, las condiciones climáticas, son muy diferentes. Entonces nosotros lo que optamos es dar herramientas, compartir, intercambiar, para que esas herramientas sean territorializadas y que las personas puedan probar y si quieren adoptar alguna propuesta de las que se dé aquí, pueda hacerla en su lugar. En cada uno de estos diálogos se busca el intercambio, romper la lógica del extensionista, más allá de eso. Y también es importante mencionar para nosotros en este tipo de formación otro tipo de metodología que nosotros utilizamos, que es la metodología de la alternancia. Pues nosotros como instituto y como muchos YALA también utilizan la metodología de la alternancia. Esta, en base simple, consiste en tener un tiempo escuela y un tiempo comunidad. Es decir, los chavalos vienen, en el caso de Nicaragua, pasan 45 días aquí en la finca, viendo teoría, viendo formación política, viendo formación técnica productiva, la parte social y cultural. Y luego de esto, los jóvenes tienen que ir a su territorio. Y cuando hablamos de territorio, pues son sus comunidades y son sus organizaciones. Porque los jóvenes que están en los procesos de formación de los IALA son jóvenes hijos e hijas de campesinos y campesinas que están organizados dentro de alguna organización de la CLOC o la Vía Campesina. En el caso de Nicaragua hemos tenido la oportunidad de incidir en alrededor de 11 organizaciones que han estado durante estos 3 ciclos que hemos dado de educación y formación. Han estado enviando jóvenes, mujeres y hombres mixtos, pero pues también hemos tenido algunas personas mayores de las organizaciones que han querido participar de este proceso y ha sido bastante enriquecedor porque pues, ellos tienen un cúmulo de conocimiento. Es un reto constante, porque no es lo mismo dar una educación a un joven que dárselo a un adulto. Sin embargo, pues, hemos asumido ese reto como YALA. También hemos tenido que reinventarnos por muchas situaciones, por la pandemia, por los recursos. Nosotros somos un instituto pues, que no tenemos ayuda más que buscando fondos propios y buscando cómo la finca nos provea para la alimentación de los jóvenes. Entonces, es un reto constante, pero se ha asumido porque nosotros creemos en el YALA, creemos en la formación que se da aquí. Creemos en la agroecología y en la soberanía alimentaria. Entonces, esta metodología para nosotros es muy importante porque crea en los jóvenes un sentido de pertinencia. Ya que ellos regresan a su territorio y van a poner en práctica pues, todo lo aprendido. Esta se fundamenta en que tiene que haber una relación tripartita entre la institución, su organización de base, que puede ser una cooperativa o puede ser una organización que conglomera las cooperativas. Pero lo más importante es empezar desde su centro a ir expandiéndose. Entonces esta relación viene desde su organización, desde el educando y desde nosotros como YALA, porque se le tiene que dar un seguimiento a ellos, se tiene que dar una orientación para que ellos vayan haciendo de ellos mismos pues, nuestras luchas. Cada organización responde a
a una lucha diferente. Hay unos que están más hacia los derechos campesinos, hay otros más que están hacia la parte meramente educativa, hay otras que solamente son de mujeres. Entonces, cada contexto es diferente y se tiene que ir reorganizando. Entonces, esta metodología permite que se generen procesos horizontales. Estos procesos de enseñanza y aprendizaje generan que los jóvenes jueguen un rol protagonista, donde ellos mismos van construyendo esos procesos de formación territorial, porque ellos van captando y ellos van a poner en práctica pues, lo que ellos consideren que es pertinente para sus organizaciones. Se crean diálogos entre la organización, en lo que han aprendido. Tiene que haber una relación articulante que involucre al egresado, al estudiante, en actividades de su organización. Tienen que haber puntos de partida que encaucen cuál es el verdadero motivo por el que los jóvenes están ahí organizados, cuáles son los objetivos de la organización para mandar a un joven, y nosotros mismos como YALA tenemos un otro objetivo que es el fortalecimiento pues, de las organizaciones de las que delegan a los jóvenes. Entonces, cada uno de estos propósitos en la metodología de la alternancia tienen que responder al educando, a sus comunidades, a las organizaciones también. Entonces, es un proceso pues bastante, que nos demanda mucho, pero que sí tiene mucha relevancia. Una de las cosas que más nosotros hemos observado y hemos visto en este proceso de enseñanza como éxito es el que los jóvenes se sientan parte de eso. La relación que existe con sus familias, que algo que no estaba dentro como un objetivo plenamente, pero sí hemos observado cómo hay un relacionamiento con la familia, jóvenes que dicen que no tenían contacto con la tierra, aunque ellos eran campesinos y campesinas, pero que al entrar al proceso de formación, ellos entendieron la importancia de cuidar la tierra, de cuidar la tierra. Entonces, el relacionamiento con su familia ha sido importante porque ha creado vínculo entre ellos, porque no se trata solamente de decirle al joven que se quede en el campo por quedarse en el campo, sino se trata de que se generen las condiciones para que los jóvenes y hombres y mujeres puedan permanecer en el campo, pero bajo condiciones dignas, que puedan mejorar su estilo de vida, puedan mejorar sus condiciones, su alimentación, que puedan ser agentes de campo, y eso solamente se logra cuando hay un sentido de pertenencia por parte de ellos, cuando ellos se sienten parte del proceso. Entonces, nosotros creemos que es importante en el fortalecimiento de esto, en la creación de la escuela, entender bien cuáles son los objetivos que tiene la organización. Si voy a formar una escuela, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Por qué voy a hacer un curso? ¿Cuál va a ser mi objetivo? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Cómo me voy a comprometer? ¿Cómo se va a comprometer el joven? ¿Cómo se va a comprometer la joven? ¿Cómo se va a comprometer la organización? Porque a veces son procesos desarticulados, procesos aislados, donde el joven va, pero sin ninguna expectativa, o que fue por cumplir algo, algún proyecto, pero no para una organización que sí le va a dar un seguimiento y un acompañamiento. Entonces hay que entender también las realidades de las personas, las realidades de los territorios, entender también cómo se puede tener un contacto real con la tierra, descubrir los propósitos de cada uno y cómo aporta eso al desarrollo personal de los jóvenes y las jóvenes, en el caso que trabajemos con jóvenes. Igual hay a las que trabajan con las niñeces, hay a las también que trabajan solamente con las mujeres porque responden a los propósitos meramente de ellos. Pero los YALAs son apuestas políticas de formación juvenil para estos hijos, para estas hijas que no tienen la oportunidad en una universidad, que la universidad pues no brinda el tipo de formación que ellos están necesitando y que la organización está necesitando.
Entonces, para nosotros es bastante importante eso, esos procesos de formación, esa vinculación entre la tierra, el territorio eh, y entre las organizaciones. Eso. Yo me quedo por ahí. Si alguien tiene alguna preguntita, creo que tengo tiempo para contestar. Creo que sí. Sí, muchas gracias, Mercedes. Muchas gracias por acercarnos de esta forma tan bonita al trabajo que se viene haciendo en los YALAS, a este desarrollo de un modelo que inspira, a crear espacios y condiciones dentro de la educación en los cuales podamos sentir pertinencia, podamos sentir el llamado, podamos sentir espacios emancipatorios, ¿no? Entonces, yo creo que muchas y muchas de nosotros nos estamos quedando en este momento con muchas de las ideas, con muchas de las metodologías, con muchas de las formas en las que nos has buenamente acercado a conocer un poco más del trabajo que se viene haciendo en los YALAS. Respecto a las preguntas, como van a ir rotando las compañeras que hoy día nos han acompañado en los compartires y en las ponencias, si es que tienen ahí, de repente los pueden ir dejando ya sea por el chat o si no también se las pueden preguntar directamente a las compitas que van a ir rotando. Algunas indicaciones, bueno, ya con esta parte de las ponencias terminamos con los compañeros, compañeras que nos vienen siguiendo desde Facebook con las transmisiones en vivo que vamos haciendo. Esa también es una apuesta de liberar toda la información, todos los compartires, los conocimientos, las experiencias que las compañeras, los compañeros que han estado en estas 5 sesiones hasta el día de hoy han ido compartiendo con todos nosotros. Entonces, con las compas, los compas de Facebook, nos vamos despidiendo y les agradecemos que siempre nos estén acompañando en las transmisiones. Bueno, los compas del Zoom, de la escuela, nos quedamos un rato más porque vamos a pasar a un espacio de trabajos grupales y les voy a dar algunas indicaciones breves. Nos vamos a dividir en pequeños grupos, van a ser los mismos grupos que han estado trabajando en las últimas sesiones, los que se formaron al principio, y vamos a trabajar algunas preguntas generadoras. Estas preguntas se les va a proporcionar por medio del chat ahora. Las preguntas son: ¿cómo imaginan una escuela que rompa los paradigmas convencionales? Para que lo puedan conversar, lo puedan debatir. Y la otra pregunta es: ¿qué elementos consideran debería tener una escuela en sus organizaciones o en sus espacios, en los espacios que estén militando? Las compañeras que nos han acompañado con las ponencias el día de hoy van a estar rotando 4 minutos por cada grupo aproximadamente. Para esta actividad vamos a tener 20 minutos, entonces lo ideal es que todos nos podamos autorregular con el tiempo en los grupos también, a fin de que podamos escuchar la mayor amplitud de experiencias y enriquecer también los espacios en los que vamos teniendo estos grupos, ¿no? Posteriormente a esto vamos a tener una plenaria que va a durar aproximadamente 15 minutos, en la que van a elegir un participante por grupo, de preferencia que no haya participado ya en las anteriores plenarias, que sea otra persona, para que nos cuente y nos comente un poquito sobre 3 elementos importantes que ustedes van a identificar en sus grupos para las escuelas en sus territorios. Solamente 3 elementos, y entonces ahí también nos vamos a, nuevamente la petición de autorregularnos un poco con el tiempo para dar la posibilidad a los otros compañeros y compañeras que también puedan contarnos un poco más de sus experiencias. Entonces, con esas indicaciones, sí, Dani, voy a poner las preguntas también por acá, ahorita. Sí, un momentito. Las voy a dejar para que ya las puedan ir, teniendo. Un momento, por favor. Ya. Entonces, ahí están las preguntas, si quieren ya las pueden ir copiando por ahí, igual las voy a mandar por el chat de WhatsApp también. Entonces, antes de pasar a los grupos, una indicación rapidita, no se olviden de las asistencias, por favor. Si alguien tuviese algún inconveniente con las asistencias, escríbanlo al interno, ya sea por aquí o por el chat de WhatsApp para poderles ayudar. Entonces, listo, Mel, no sé si me confirmas si ya está lo de los grupos y ya podemos
pasar a los compitas a los grupos. Listo. Estamos. Solamente tienen que poner unirse, compas, y ya están todos asignados a sus grupos. Si alguien tiene alguna dificultad, nos va avisando. Compitas que se han quedado por acá, ¿tienen alguna dificultad para unirse a los grupos? ¿Les Sí, buenas. aparece? Disculpe, yo soy el grupo 6, pero me manda al grupo 5. Oh, ya, te puedo reasignar, no te preocupes. Ya estás. Mm, Compitas, ¿alguien más tiene alguna dificultad? Si alguien tiene alguna dificultad, podemos también conversar por acá. Hola, Edwin. Uh, sí, Edwin. ¿Te aparece para poder unirte o cuando te unes te bota del Zoom? ¿Te bota del Zoom cuando te unes? Ya, no te preocupes. Tal vez podemos conversar por acá porque sabemos de que algunos compañeros también tienen dificultades técnicas de ese tipo. Los demás compitas, ¿cómo les va? Rudecindo, Carol, Eduarda, Lizón, ¿tienen algún problema técnico? ¿Estarán por ahí? Mel, ya estás haciéndoles rotar a Olga y No, eh, porque recién se han unido todos. ya, Recién voy a tomar el tiempo. ya, perfecto. Yo me voy a encargar de lo técnico, tal vez con Olga y Mercedes. Sí, Voy a hacer esto. sí, por aquí también se han ido dando charlas muy interesantes con las compitas que nos hemos quedado por este espacio. Creo que ya podemos ir empezando la plenaria. Ya estamos todos por acá. Ya. Ujú. Bien, compitas. Eh, cualquier, al final de la clase vamos a tener un momentito para
algunas consideraciones metodológicas y ahí seguimos conversando de los grupos y todas esas cositas. Entonces les dejo con Eli, que va a colaborarnos con la moderación de la plenaria. Listo, Veri, gracias. Esperamos que el espacio con sus grupos haya sido súper enriquecedor, estoy segura que sí, que hayan podido también compartir un poquito más de sus experiencias. Entonces, em, pedimos voluntarios, algún grupo que se anime a poder compartirnos rápidamente los 3 elementos más importantes que han podido conversar en sus grupos. Algo así, muy breve para poder dar oportunidad eh, a cada uno de los grupos. ¿Alguno se anima? ¿O hacemos sorteo? Bueno, si quieren, por aquí. Dale, dale Laura, adelante. ¿Nos Eh, dices de qué grupo eres, por fin? vale, soy del grupo 2 si no estoy mal, no tengo muy claro el número, pero creo que es ese. Nosotros, bueno, y nosotras, creemos que bueno, como 3 elementos importantes, la multiculturalidad, sí, esa pluralidad, la diversidad que somos, poder difundir eso que pues cada uno trae desde sus contextos y culturas, em, y ponerlo en la práctica. Así pues también crear múltiples metodologías eh, dentro de un diálogo horizontal donde podamos ver cuál nos encaja un poco más, ¿no? Porque hablábamos, puede que para mí una metodología sea muy útil y muy linda, pero para otro tal vez no. Entonces, como en ese diálogo donde podamos crear una metodología muy horizontal para el aprendizaje de todos. Em, Viendo también como la horizontalidad de que todos podemos aprender y todas también podemos enseñar y cuestionar esas estructuras de poder, eh, pues como convencionales. También hablábamos de que sea una educación que ponga en primer lugar la vida, ¿sí? Y que nos enseñe a ser. Desde los talentos y las potencialidades de cada persona para incidir en sus territorios. Y hablamos también de un tercer elemento, de que sea posible politizar estos espacios de educación, ¿no? Desde las universidades, los colegios, estos espacios convencionales y también desde nuestras organizaciones. Em, y allí mencionábamos unos elementos como pues que la educación sea decolonial, sea también antipatriarcal y que cuestione el capitalismo, creando nuevas formas de relacionamiento con la naturaleza, ¿no? Del ser humano y naturaleza. Y ya, eso es como un resumen de lo que charlamos. Gracias. Súper, muchísimas gracias por compartir, Laura, y a todo tu grupo. ¿Alguna persona más que se anime a compartir lo que conversaron? Adelante, Tineo. Buenas, ¿cómo va? Bueno, voy a compartir ahí un poquito lo que hablamos en el grupo 4, que hablamos bastante, pero ahí voy a resumir lo más posible. Bueno, mucho igual, como que estaba muy parecido a lo que compartió la compañera ahí recién, muchas gracias. Uno de los puntos fue escuchar todas las voces, que era lo que se habló bastante, de poder generar nuestros conocimientos colectivamente y poder como realmente unificar todos los conocimientos que existen, ya sea de la ciencia, los saberes ancestrales, la gente que está cultivando la tierra, productores, productoras, y crear fuerza a través de la unión de todos los conocimientos y todas las prácticas.
Em, Después otra que nos pareció muy importante es como crear agendas territoriales y que las formas de educación y los procesos educativos em, respondan a las necesidades de cada territorio y no a un plan que baja desde algo más general, no como un país, como que hay muchos países, de hecho todos los países creo que tienen territorios muy diversos, con conocimientos y climas y todo muy diversos, y en la educación convencional muchas veces los planes de estudio responden a un conocimiento, o sea, y los planes de estudio son como generales para todo un territorio que es un país, siendo que cada lugar tiene sus particularidades. Entonces eso, como territorializar más la educación. Y después, lo tercero que hablamos que nombraba al final creo recién la compa, de, del rol que puede tomar el Estado en esto de tomar la agroecología y las nuevas formas de educación que queremos a través de sus instituciones. Y esa fue la pregunta que le hicimos a Olga, que estuvo ahí un ratito en el grupo. Porque bueno, en el territorio donde yo estoy hay una licenciatura en agroecología que se dicta en una universidad pública que es del Estado, la Universidad Nacional de Río Negro, y ella, bueno, la pregunta fue como qué opina de un Estado que dicta conocimientos de la agroecología, y la conclusión que llegamos fue que estaba muy bueno que el Estado potencie estos conocimientos y estas prácticas y tenga un enfoque agroecológico, pero que la educación, como que si se dicta una carrera, por ejemplo, de agroecología, que tenga las tres patas de la técnica, la política y la social, y que no se vuelva simplemente como una sustitución de insumos, ¿no? Que, que si el Estado va a hacerse presente en nuestras luchas, que lo haga a través de todas estas búsquedas que tenemos, ¿no? De escuchar todas las voces, las agendas territoriales, técnica política y social. Bueno, eso un poquito. Gracias. Súper, muchísimas gracias, Tineo, y a tu grupo. Windy por aquí nos comenta que también se anima, grupo 7. Bueno, compitas, les voy a contar muy rápidamente porque creo que estoy teniendo problemas de internet. Entonces, bueno, somos el grupo 7, un grupito bien chiquito, compuesto por la compañera Constanza, que es de Chile, y Milagros de Perú, que chiquito pero muy nutrido en la conversa. Entonces, bueno, retomar un poquito y nos recogemos mucho en las apreciaciones de los compañeros que nos antecedieron, en que nos soñamos esta educación que rompa con los paradigmas convencionales, que como bien han manifestado, pues debe ser antipatriarcal, anticolonialista, anticapitalista, y que debe estar enfocada más a indagar otros lugares de enunciación a partir de nuestros conocimientos, de las habilidades, de potencializar como todas las capacidades que tienen los educandos y las educandas, y que rompa con esta lógica de la competitividad y de jerarquizar el conocimiento a través, por ejemplo, de una nota evaluativa. Eso por un lado. Y en cuanto a los elementos que consideramos deben tener esta educación, un poco también partimos de la idea de que hay que hacer un constante eh, leer el contexto local, regional, nacional e internacional, como precisamente para aterrizar la formación a lo que está sucediendo en el territorio y cómo esto que a veces vemos lejano, pues tiene que ver con lo que está pasando y cómo también en esa medida pues aportamos hacia afuera. Eso por un lado, también hablamos de algo bien interesante y creo que las tres coincidimos en esto, de que también es un reto, un desafío pensarse desde la agroecología, el abordaje de la salud mental. Y bueno, hay salud mental entre paréntesis porque creemos también que hay que hacer una discusión precisamente de cómo llamarle a este concepto, porque la salud mental, digamos que responde también un poco a la lógica bancaria. Entonces, pero que sí, que tiene que ver con el identificar las emociones y cómo a partir de eso
quitamos lo deshumanizante que puede ser la educación convencional. Entonces, que ese también es un desafío. Hablábamos un poco de lo que sucedió en la pandemia y que es importante pues traerlo a colación en este momento. Y también que dentro de nuestras experiencias formativas es importante también apostarle al tema de la sistematización de las experiencias. Y que esto pues va más allá de, por ejemplo, crear libros, cartillas y demás, que debemos pensarnos cómo llegar a los campesinos, a las campesinas, a las comunidades afros, a los indígenas, bueno, a todo el mundo que hace agroecología, desde otros lenguajes, también aterrizados a su contexto, desde otras formas, de manera audiovisual, bueno, y de todas estas estrategias que también deben integrar una mirada hacia los niños, las niñas, las jóvenes, y que esto haría que las experiencias que nosotros tenemos en los territorios puedan ser mucho más replicables. Eso, y bueno, que también hay que hacer unos debates ideológicos en torno a los conceptos que estamos utilizando, porque si bien la agroecología, digamos que están siendo captadas algunos conceptos como desde la definición de la agroecología o la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria, y bueno, que es importante también nutrir todos estos debates desde el sentir pensar. Hasta ahí lo dejaríamos. Gracias. Muchas gracias, Whitney, y tu grupo. Agustina del grupo 10. Bueno, buenas noches. Bueno, por acá contar que el grupo está integrado por personas de Bolivia, Chile, Argentina y Uruguay. Y, y bueno, fue una linda charla. No llegamos como a definir bien los tres elementos, pero creo que sí, ordenándolos ahí aparecen un poco cómo se agrupan, ¿no? Entonces pensábamos que estaría bueno que esas formaciones estén organizadas desde las comunidades, desde una horizontalidad evidente. Eh, bueno, eso, pensar como en una teoría y práctica que salgan ambas de la tierra, de quien lo hace, experimenta, comparte sus resultados, aprendizajes. em, y bueno, tener como la validez de los saberes campesinos y apropiarse del saber hacer y a la vez también, apropiarnos y sentir confianza en poder asumir las responsabilidades de dinamizar procesos, de llevar adelante registros, de llevar adelante metodologías, diálogos, y bueno, y también en esos procesos permitirnos el error y el aprendizaje colectivo en lo metodológico también. Em, y después, también veíamos que estaría bueno que esas formaciones, esas escuelas estén insertas y fortalezcan los territorios desde donde se hace agroecología. Conversábamos un poco de algunas dificultades que están existiendo en nuestras organizaciones, como que las personas dejen su espacio por un tiempo para ir a alguna actividad. Reflexionábamos si eso tendría que ver con lógicas individualistas, ¿no? Y, y por ahí pensábamos en eso, ¿no? En que la formación vaya a los territorios, a los predios, aprender a través de la minga, del alimento, del arte. Se habló de ferias de semillas, trueques, festividades tradicionales, la conexión con la espiritualidad. eh, y también de dar tiempo y espacio a diálogos entre vecinos, ¿no? Descontracturados, donde ahí se construye esa confianza, donde la persona después puede compartir el saber y sentirse validada, ¿no? Como ya sin ese miedo a ser juzgado o a no ser legitimado en ese saber. Em, y después otras cosas que conversábamos era la dificultad de mantener el espíritu colectivo, que bueno, para eso están las mingas también como herramienta, las místicas, perdón, que no las llegamos a hablar, pero ahora me viene como esa palabra. Y, y bueno, y la dificultad de enfrentarse a lógicas de saber impuestas, que un poco lo respondíamos con lo anterior. Por ahí sería nuestro grupo. Súper, muchísimas gracias, Agustina. Ahora pasamos al grupo 5 con Cintia, por favor. Cintia, ¿estás por ahí?
Uy, sí, ahorita no puedo activar su micrófono, Hola, Cintia. ¿qué tal? Ahí. Muchas gracias. Bien, en el grupo 5, pues puras chicas. Entonces, desde nuestra posición en cómo... ¿Sí me escuchan? Se escucha bastante Hola, entrecortado. hola, Hola, Cintia, ¿me te escuchamos escuchan? entrecortado. Hola. Creo que el internet de Cintia no anda bien. Eh, creo que Perdón, tampoco. pensé que era mi internet. No, creo que es el de Cintia. Quizás alguien más del grupo 5 se anima a compartir o esperamos a que regrese y seguimos con el grupo 9. Seguimos. ¿Sí? Ok. Por favor, grupo 9. Muy buenas tardes con todos. Bueno, nuestro debate en realidad, considerando todo lo que han aportado, se redujo a un poco el tema de las técnicas o maneras en las cuales en muchas escuelas, tanto de los pueblos, de las comunidades rurales, como en la ciudad, se han sostenido, ¿no? Digamos que la manera en la cual ellos deciden eh, educar a las personas de una manera muy, sin considerar diferentes ámbitos, ¿no? Eh, Digámoslo así, de manera resumida, una de mis compañeras mencionó el hecho de que se debería dar una educación más sensorial en el cual se incluyan objetos y animales. Considerando esto de que si en la mayoría de infantes siempre se da este tipo de educación, pero con el tiempo dejamos de considerarlo algo importante, ¿no? En su idea de, digamos, de nuevo reaprender algo nuevo y dejar, digámoslo así, hábitos que no contribuyen a ningún beneficio dentro de los saberes. También el hecho de acoplar los saberes ancestrales dentro de nuestra educación, porque muchas veces en la educación no se consideran estos como parte de la currícula y estamos como simplemente en un modelo muy cuadrado, ¿no? La innovación de las técnicas de enseñanza. Muy pocas veces se ve la utilización de las artes como la música, muchos de ellos, el hecho de no saber de dónde vienen nuestros alimentos, el hecho de no saber, digamos, un poco de los problemas que existen afuera en el mundo, que se nos enseña de una manera cuando ya somos más adultos como tal, como tal en cuanto a lo de lo que se prevé o se debería implementar dentro de las escuelas, sería instalar métodos para promover la identidad de los pueblos, porque existe tanta globalización y digitalización de las prácticas agrícolas que existen muchas personas que han olvidado el lugar de donde vienen. Entonces es bueno hacerles como que recordar su procedencia, ¿no? Y no olvidar que nuestra cultura es parte de lo que somos. Además, también la instalación de diálogos interculturales. Se menciona con la idea de transmitir conocimientos, porque muchas veces los profesionales solamente estamos adecuados a una educación desde un solo enfoque y el conocimiento de la mayoría de agricultores es bastante amplio debido a que ellos han pasado diferentes tipos de dificultades y nos pueden enseñar incluso cómo ellos han aprendido a enfrentarlos, ¿no? Y mejorar su vida.
Muchas gracias. Muchas gracias a ti, compita. Qué interesante ir escuchándoles, ir escuchando todos los elementos que van proporcionando dentro de los debates que han tenido de forma grupal. Para continuar, el grupo número 1 está en lista de espera y luego el grupo número 3. Entonces, por el grupo número 1, ¿quién nos acompaña? Hola, buenas tardes. Bueno, nuestros compañeros que iban a relatar un poquito acá en la plenaria tuvieron problemas de conexión, el compañero Edu. Entonces vamos a entre todos nutrir acá un poquito la palabra. Bueno, estuvimos dialogando frente a, bueno, al principio cuando estaban las ponentes acompañándonos, veíamos como esa relación entre los jóvenes y los abuelos, las abuelas en la formación también rompía con ese paradigma de siempre estar como separados, como en lo metodológico también veíamos como eso era un reto, pero que también permitía, digamos que otras experiencias en términos de relaciones, ¿no? Y nos contaban cómo los jóvenes aprendemos de las formas de los maestros, de los abuelos, y cómo también se convertían como en una especie de saberes desde la experiencia, ¿no? Hablábamos también y coincidíamos y nos recogemos pues en lo que han compartido nuestros compañeros y compañeras. Y ahorita que la compañera anterior mencionaba el tema del arte, también como las artes y lo experiencial, lo sentí pensar también, a veces también se lleva como, está alejado, ¿no? Entonces, cómo acercar eso a la formación y también pensado en esas habilidades que llamamos como blandas, entre comillas, esas habilidades sociales, esas habilidades comunicativas que se requieren también y son necesarias para lo pedagógico, para las relaciones. Y también pensarnos como en esas nuevas narrativas que nacen desde otros lugares, ¿no? Entonces un compañero nos compartía cómo ellos han utilizado la tecnología y como todo este tema de la ficción y como para atraer a los niños, a las infancias, a la lectura de la huerta, ¿no? Entonces, cómo utilizar la tecnología y todo esto de la digitalización que a veces asusta y como que da como miedo, ¿no? Pero cómo utilizar esas otras narrativas para acercarnos a estos nuevos enfoques y demás. Y por otra parte, hablábamos también del tema de la espiritualidad, cómo la espiritualidad es importante también y es todo un reto traerlo a esa relación de formación porque se deja un poco de lado, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo estamos nosotros con nosotros, o sea, nosotros consigo mismos y qué tan difícil es a veces esa relación y que no sabemos cómo manejarlo, ¿no? El tema de las emociones, de la salud mental que también mencionaba la compañera, pues no tenemos herramientas para afrontarlo, entonces que desde la formación, desde la palabra, desde la mística, desde todo lo que hemos venido charlando y compartiendo, podamos también llegar a a esos otros lugares que a veces como son personales, entonces no se llevan a lo dialógico, entonces eh, por ahí, no sé, Jenny y los compañeros que quieran sumar. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Para poder complementar lo que dice mi compañera es con respecto a la currícula, ¿no? Mencionábamos que uno de los elementos que deben considerar es una autonomía curricular, ¿no? Y también trabajar en el tema de algunos elementos socioemocionales y también a la par desarrollar algunas habilidades blandas, ¿no? Y eso sería llevado con el tema del arte también, ¿no? De actividades culturales que también pueden complementar a la formación. Eso podría complementar. Gracias. Muchas gracias, compitas del grupo 1. Ahora vamos con el grupo 3. Más bien les pediría porfa que nos tratemos de autorregular un poquito con el uso de la palabra para poder
terminar no tan después de la hora y poderle dar espacio también a los otros compas. El grupo 3, porfa. Buenas, buenas, ¿cómo están? Bueno, voy a comentar un poco lo que estuvimos hablando. En primer lugar, diferenciamos si estamos hablando de organización, estamos hablando educación, escuelas, una escuela no convencional para determinadas organizaciones. Depende si son organizaciones cuyos integrantes están dispersos, como hay muchas redes a veces de personas que estamos dispersas, o si hablamos de organizaciones asentadas en un territorio. En este sentido, bueno, primero diferenciar esas dos posibilidades, porque según los territorios hablamos de que son diferentes las situaciones. Reconocer quiénes, en primer lugar, lo que pasa es que a veces no se reconocen a los propios educadores sociales locales, ¿no? En el territorio ya hay educadores y cuando se implementan lógicas más verticales, por ejemplo, desde el Estado, no se los reconoce y se trae a técnicos a capacitar a la gente del territorio para que recién, después de que el técnico avala a las personas, esas personas pueden eh, eh, ser educadores, ¿no? Por otro lado, cuando hablamos de escuelas no convencionales, hablamos de que normalmente son sostenidas por gente voluntaria, que a veces se genera un problema de falta de constancia y frente a eso vimos que algunas posibles soluciones para una escuela no convencional es una formación política, que esto ya se habló, o espiritual, que la educación vaya hacia un horizonte, o sea, que la comunidad se les proponga un horizonte, ¿no? eh, una alternativa. Para eso pensamos en tener en cuenta qué necesitan las personas aprender, sea en una comunidad dispersa o en un territorio, qué es lo que los mismos educandos proponen que necesitan aprender. También algo fundamental, el autosustento económico, justamente porque a veces cuando el Estado está presente dependemos mucho del Estado y después cuando el Estado se ausenta se desbaratan estos proyectos de educación no convencional y la colaboración también de los educandos y educadores en las tareas cotidianas, en las tareas de reproducción, de las tareas que sostienen el proyecto. Eso también refuerza los vínculos y hace que, bueno, todos nos sentamos parte un poco del proyecto de educación, ¿no? Que no sea simplemente lo técnico, como mencionaban los compañeros de los grupos anteriores, sino que también sea como lo espiritual, lo político y que haya un horizonte común hacia donde vamos, ¿no? Hacia donde, por qué estamos haciendo ese proyecto, tener en cuenta y tenerlo siempre presente y que en lo cotidiano sostener el proyecto sea tarea de todas las personas, que no esté a cargo solo de como los organizadores o los que lideran el proyecto, ¿no? Y ahí se habló mucho de esto del liderazgo, también de las tareas blandas, que no habíamos escuchado ese término, pero que son importantes y que las vimos presentes en ejemplos puntuales en los territorios. En nuestro grupo había gente de México, Perú, Chile y Uruguay. Bueno, gracias. Gracias a ti, compa. Súper, súper chévere todo lo que nos van comentando, en verdad. Compitas, no sé si ya, ya pudieron solucionar los compitas del grupo 5 o 6, creo que era, pero ¿qué tal si nos vamos con el grupo 8? ¿Quién del grupo 8 se anima a traer a la plenaria la palabra de sus compas? No sé quiénes estuvieron en ese grupo, o en todo caso, el grupo 6. Compitas, ¿alguien del grupo 6 que pueda comentarnos un poco sobre los elementos que han discutido en su grupo? O en todo caso,
creo que quedaba pendiente el grupo 5 también, que no sé si Cintia ya pudo. Hola, ¿me escuchan? Veo Sí, ahora bien, sí. ¿me sienten? Sí, ahora sí. Ay, mi internet está Adelante. mal. A ver, a ver, pero breve antes que se vaya mi internet. Bien, Súper. Adelante. como grupo 5, ¿cómo nos imaginamos una escuela que pueda romper el paradigma y los elementos que van acompañados de ella? Es pues que anhelamos nosotros como grupo que esta escuela no debe ser direccional, ¿no? Sino que debe buscar el intercambio de información entre todo tipo de personas, sea profesional, sea de diferente cultura, de diferentes espacios, que sea una educación que promueva la crítica, ¿no? Que busque el debate, que haya contrarrespuestas para que pueda enriquecer los temas que se traten, ¿no? Entonces creemos que de esa forma se puede romper paradigmas y que también los elementos que puedan acompañar a ellos es la búsqueda de espacios de formación humana para fortalecer grupos de campesinos, principalmente capacitarnos nosotros, ¿no? Y de ahí llevar estas estrategias, nuevas metodologías a los espacios en el campo, ¿no? También hablábamos de la construcción de la libertad de una manera colectiva. Para ello es importante crear nuevas metodologías, pero metodologías que sean realistas, que se adapten a la situación, ¿no? Que vemos día a día, con la que muchas veces no nos sentimos identificados, pero que podemos hacer algo desde nuestra posición y que finalmente incluyamos Creo que estamos teniendo problemas de conexión. temas de la realidad, el Hola. mismo hecho de cómo organizarnos en la búsqueda también de educar financieramente. Uy, qué pena, se escucha entrecortado nuevamente. Pero por ahí nos quedamos con dos elementos importantes que Cintia ya nos había podido comentar. Compitas, ya para ir cerrando, no sé si todavía están por aquí alguien del grupo 6 u 8 que quiera compartirnos un poquito lo que se ha conversado en su grupo. O nos lo dejan debiendo para la siguiente sesión, tal vez. Bueno, entonces, queríamos ya para finalizar invitar breve a las confitas que nos han ido acompañando en la sesión para que de repente, en torno a lo que han ido escuchando en los grupos, en torno al desarrollo de la sesión, puedan de repente darnos algunas conclusiones y cerrar un poquito este espacio. Entonces, invitamos primero a la compa Olga para que nos dé sus apreciaciones y concluyamos el espacio. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Pues armar espacios como lo que estamos pensando no es fácil, es todo un desafío. Por ahí escuché en algunos grupos como cuestionarnos, ¿no? El desde dónde estamos pensando. Hablaban del pensamiento decolonial, aprovechando pues que estaba Dussel también en la introducción. Creo que en los movimientos donde yo he estado militado, siempre la formación es clave, ¿no? Y pasa por una formación política como este espacio de intercambiar, de cuestionar, de tener una mirada crítica, pero también estratégica. Entonces, cada espacio colectivo tendrá sus propios propósitos
también tendrá sus propios alcances. A veces no es necesario pensar en algo tan grande para comenzar, sino quizás con algo pequeño, orgánico. Algo que también comentaba uno de los grupos o colectivos era el tema de lo económico, del dinero. Estos procesos se generan sin dinero. Implica mucha militancia, implica como mucha disciplina de disponer de tiempo para esto, igual como este curso, ¿no? Que lo están haciendo gratuito y las compañeras están tomando ese tiempo para organizarlo. Entonces, creo que eso también hay que considerarlo. Creo que todos nosotros tenemos una obligación moral, pero también una necesidad muy interna de poder aportar a lo nuevo. Y yo creo que desde ahí pues se generan estas fortalezas, ¿no? De la solidaridad, de la solidaridad. Estos son elementos que, esos sentires, pensares que nos van a estimular a entregar más de lo que somos. A veces enseñamos lo que sabemos y resulta que todos nosotros algo somos buenos organizando, somos buenos hablando, buscar. Yo creo que la voluntad y la realización, la acción. Uy, compita, no se te escucha, creo que se fue el audio. No, y ahora Uy, sí, hola, ahora sí, ahora sí, ahora sí. que creo que es muy importante considerar que son procesos de largo aliento y que implica pues sostener el espacio con nuestro trabajo, con nuestro compromiso, con nuestra capacidad de cooperación y sobre todo con el sentir pensar. Eso es un elemento clave. O sea, hay cosas que no puede pagar el dinero, pero sí la voluntad y el querer hacer. Entonces, seguir pues invitando a que estos espacios, como esta escuelita que se arma de forma digital, se arme también otros espacios o se unan a otros espacios, también es posible, y entre todas y todos poder seguir sosteniendo estas transformaciones que seguro están ocurriendo en forma simultánea en muchos lugares de este planeta, nuestro planeta. Entonces, esa es la invitación. Afinar los oídos, a cambiar los lentes para mirar el mundo y a seguir desaprendiendo para aprender algo diferente. Eso. Gracias. Gracias por la Muchas invitación. gracias. Muchas gracias a ti, Olga. Muchas gracias por las conclusiones que seguramente también han ido tejiendo en los grupos. Y sí, efectivamente, estos son los espacios de militancia, estos son los espacios en los que nos vamos encontrando. Entonces, invitamos a la compañera Mercedes para sus conclusiones de cierre. Bueno, primero gracias por habernos invitado a este espacio. Pues yo concuerdo con todo lo que dice Olga. Ella es una mujer que tiene bastante experiencia en estos temas. Al escucharle en los grupos en los que pude estar, sé que hay muchos procesos organizativos educativos, que también sería bonito que en futuras ocasiones se pudiese intercambiar acerca de ellos, porque me parecieran bastante enriquecedores. Y yo lo dejo por ahí porque yo siento como que ya el tiempo nos está alcanzando. Le mandé a Mel un QR que lo lleva directamente a una página que tenemos en el YALA, por si quieren seguir conociendo sobre el YALA y Chinuleo. Muchas gracias, Mercedes. Muchas gracias sobre todo por enseñarnos haciendo, ¿no? Desde estos espacios en los YALAs, en los que vamos formando también militancias y espacios que nos invitan a pensar en otras formas de educarnos, ¿no? Y en sacar también a la educación, al pensamiento, fuera de las aulas de cemento. Entonces, eso me parece súper importante, muy inspirador todo lo que nos han compartido las compañeras Olga, Mercedes, y también todo lo que los compañeros nos han dicho en la plenaria. Realmente esperemos poder quedarnos con lo mejor de cada una de las cosas que nos han dicho, y me quedo con esta parte, ¿no? De que hay que aprender haciendo y hay que pensar en estos espacios chiquitos que al final construyen ese sueño grande, ¿no? Entonces, para las cuestiones metodológicas pedagógicas, a los compañeros les voy a escribir por el chat. Sé que algunos ya están con el tiempo límite. Como todas las sesiones, nos disculpamos nuevamente por habernos pasado un poco con el tiempo, y les agradecemos muchísimo, muchísimo a todos los que se quedan, que son la gran mayoría,
y sabemos que lo hacen también porque quieren seguir compartiendo estos sentipensares, ¿no? Entonces, un abrazo grande a todos, compitas. Nos estamos viendo el día jueves en la siguiente sesión, que también va a estar súper potente y que nos va a invitar a reflexionar muchísimo juntas, juntos y juntas. Muchas gracias por el espacio, gracias Mel, a las compitas que hemos compartido la coordinación también, y ya nos estamos viendo. Chao, compita, muchas gracias.